martes, son las 10:15. Es el momento de hablar de psicología con nuestro psicólogo, con David Zorel, que está aquí. David, hola, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias. El tema es el tema de la semana, ¿no? El duelo. El duelo hoy, porque bueno, nos acercamos a esa fecha, a Todos los Santos, ¿no? Fecha en la que mucha gente pues visita a sus familiares en el cementerio. Cuando ocurre, cuando se te va alguien muy, muy próximo, ¿qué es lo primero que le pasa a una persona a la vez? Podríamos acudir a los modelos clásicos de estos de, te sonará, negación, ira, sí, negociación, ¿te acuerdas de aceptación, todo esto, ¿no? Sí. Depresión, aceptación, sí. Que bueno, se consideran que seguían este patrón como de forma lógica, pero bueno, no es así exactamente. Pero se ve, ¿no?, frecuentemente este tipo de reacciones, la rabia, no te lo acabas de creer. ¿Por qué, no? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tal? Exactamente. Y esa fase de tristeza máxima antes ya de pasar a lo que ya es adaptativo, que es la aceptación. Ya colocas en su lugar a esta persona y empiezas a moverte en el entorno sin la persona, sin el rol que te pegaba a esta persona, porque ya no está. Claro, si es en la distancia, como en esta fecha, bueno, ya ha pasado un tiempo, vas a visitar, lo cual es un ritual muy saludable, el visitar a los... Lo has aceptado ya, claro. Efectivamente, pero claro, y en el momento es más difícil, ¿verdad? Sobre todo cuando es una sorpresa, por ejemplo, es muy difícil de colocar en su lugar a esa persona cuando estabas tan apegada, cuando toda tu rutina estaba asociada a esta persona, ahí cuesta un poquito más. Porque no es lo mismo, claro, después de una larga enfermedad, por ejemplo, que algo que sea de golpe, ¿no? Ya has ido poco a poco acostumbrando a la mente, eso es, a que tenía que venir ese momento. Y cuando llega, la aceptación ya ha pasado por todo ese proceso. Ya has negado, ya has negociado con la muerte, ya has pasado por un proceso largo y prácticamente va asociado ya a la muerte a la aceptación, o en buena medida. Pasa con personas mayores también. Ya vemos que está llegando a su fin, que ya incluso la persona mayor ya acepta su muerte, con lo cual cuando fallece no es igual que cuando fallece, por ejemplo, un hijo, que desde luego no tiene nada que ver con los procesos de aceptación con una persona que ya preveíamos que iba a fallecer. Oye, ¿puede acompañarnos el duelo toda la vida? ¿O hay alguna fórmula para que, porque habrá gente que no salga del bache, que continúe ahí, que siga recordando a ese familiar o a ese ser querido y que no quiera aceptar que ya no está? Claro, y ya tendríamos que hacer alusión a efectos patológicos, porque una cosa es el duelo, algo completamente normal, adaptativo, tenemos que pasar por ese proceso, y otra cosa es la depresión, que ya no tiene nada que ver. Es decir, ¿qué diferencia habría entre un duelo adaptativo, normal, y una depresión? Básicamente es que el duelo se corresponde prácticamente de forma unitaria al fallecimiento de la persona, sobre todo porque se preserva la autoestima, piensas en negativo sobre ya no está la persona, la culpabilidad incluso que te genera, la sensación de culpabilidad de es por mi culpa en parte, todo eso, ¿no? Pero la depresión va más allá, afecta completamente a tu autoestima y empiezas a pensar ya no solo lo mal de que ya no esté, sino lo mala persona que soy yo, lo poca cosa que soy, el por qué me pasa todo a mí, el mundo se vuelve muy, muy oscuro, el futuro es incierto. Todo eso ya va mucho más allá de lo que es la persona y acaba generalizándose y convirtiéndose en una patología. Ahí sí es un problema que necesita, desde luego, terapia. ¿Necesita terapia el duelo? Quizás eso sería otra cosa, ¿no? Es un acompañamiento quizá, en algunos casos, otros, como digo, es un proceso normal, no es necesario, pero mucha gente acude a consulta porque quiere ser acompañada en ese proceso. Porque hay formas de transitar ese proceso de forma saludable y formas que te acercan con un poquito más de probabilidad hacia la depresión, teniendo en cuenta ciertas cosas. Fíjate que ahora le mando un saludo a mi vecina desde aquí, que me ha contado ahora mismo saliendo de casa, me decía que cuando falleció su padre tenía pensamientos de que por qué su familia lo vivía de una forma, bueno, incluso con humor, se reía en el momento después de fallecer, se lo tomaba, lo había aceptado rápido y con humor lo transitaban como podían. Y sin embargo ella le daba rabia, mucha rabia, que los demás en un momento así se rieran. Claro, cada uno es un mundo, claro. Efectivamente, ellos también lo pasaban muy mal, claro, pero lo estaban manejando a su manera. Y hemos hablado aquí del humor y del efecto que tiene, ¿no? Claro. El caso es que desarrollar creencias erróneas respecto de lo que deben ser las cosas, como por ejemplo que no puedo ser feliz después de esto, va a suponer un acercamiento más a la depresión que al duelo. Yo incluso conozco gente que ha perdido la fe después de un fallecimiento de alguien. Sí. Ha dicho, yo no creo en ese Dios que se me ha llevado a mi hijo, por ejemplo.
porque no es posible que con un Dios tan amoroso pues pase estas cosas. Aunque luego tú, a ver, la lógica de la religión engloba también esta posibilidad del libre albedrío, no lo niega realmente todo esto, pero entiendo los cambios a nivel de pensamientos y cognición, cómo cambia todo eso a razón de un golpe tan fuerte como esto. Uh-huh. Hemos dicho que tiene una forma de acompañamiento, el duelo, uh-huh. Sí. Pero ¿qué papel tiene la gente que te rodea? Muy importante, un papel muy importante. Si eres directamente tú el fallecido, el afectado, ¿no? Uh-huh. Y los demás son acompañamiento, va a afectar mucho si ellos no lo acaban de entender, no validan tus emociones, súper importante, del uh-huh. tipo, no estés triste, claro, supéralo ya. Uh-huh. Claro, cuando pasa un tiempo ya prudencial, la gente empieza un poco a cansarse de la tristeza constante, uh-huh. que es lo que pasa muchas veces, y hemos hablado aquí de ello, de la tristeza. Al uh-huh. principio se te acerca la gente, te cuida, pero con el tiempo, si no lo superas, un poco te castiga por tanta tristeza, ¿no? Bueno, si el apoyo es social, el apoyo es adaptativo, va a ser muy saludable para ti y lo necesitas. Uh-huh. Son momentos de necesidad de cariño y entendimiento de los demás. Si es así, es muy saludable. Uh-huh. Pero bueno, hay casos, como digo, que se necesita un apoyo externo porque no consiguen los demás darte aquello que tú necesitas. Y podemos dibujar un poco cuál es la necesidad de una persona con el duelo, acercándonos, como siempre, a un poco de ciencia, ¿vale? A través de modelos que nos permiten saber qué es lo que necesita una persona bajo este influjo de la tristeza extrema por un duelo, ¿no? Nos podemos acercar al modelo de J.W. Gurdon, que es el que más ha sido el que más acertado, digamos, para tratar este tema. Son 4 fases, ¿vale? Y vamos a ver cómo sería, ¿no? Sería aceptación, por un lado. ¿Qué es aceptación? Aceptación, y me estoy refiriendo ya a tareas concretas, tareas que hacer en el duelo, ya no como proceso psicológico, sino qué hacer, ¿no? Y en cuanto a la aceptación, una persona realmente, aunque acepta medianamente que ya no está, sigue manteniendo cosas en casa. La ropa colgada, sí. La habitación conforme estaba, todo eso no te permite aceptar, porque es como que dices, no voy a tocar esto, no voy a ser que aparezca otra vez. Claro, no aceptas realmente. Y son tareas que se enfocan precisamente a que ya del todo digas, bueno, esto ya no está, voy a recoger todo esto, lo voy a poner en su lugar quizá, lo voy a guardar, pero ya no está en su habitación con sus cosas. Bueno, eso sería un proceso, una tarea concreta para aceptar. Segunda fase, elaboración de los pensamientos o las emociones que te llevan a pasarlo muy mal. Por ejemplo, lo que decíamos antes, si tú desarrollas creencias de que ya no voy a poder ser feliz jamás, porque ha fallecido un hijo, una madre, un hermano, así va a ser. Vas a tener que elaborar o hacer más flexibles esas creencias. Claro que vas a poder ser feliz, pero vas a tener que elaborar todas esas creencias de forma adaptativa. Uh-huh. Tercera fase, la cuarta es la más interesante, vamos a hacer un spoiler. ¿Cómo se llaman las series? El cierre con... Sí, ¿cómo se llama? No me viene Anzuelo. Bueno, la tercera sería la adaptación, ¿vale?, a esa vida sin el rol de la persona, porque si tú eres marido de esa mujer, eres mujer de ese marido, eres hijo de esa madre, claro, tú cumples ese rol y en la rutina está ese rol, el de acudir a ver a tu madre, claro, vas a tener que redefinir ese rol de otra manera, vas a tener que buscar incluso nuevas aficiones, vas a tener que buscar roles diferentes para que cubrir, permitan llenar, todo eso que ya no está. Y la última fase, la más importante, y es muy bonito, Álvaro, esto, la recolocación emocional de esta persona. Y fíjate cómo sería esto en cuanto a que esa especie de vacío constante por la ausencia se cambia por una presencia interna que te apoya, que te da cariño, que te da... Con lo cual es como que ya la colocas, ya no como ausencia, sino como apoyo. Esa es la frase de él siempre va conmigo. Eso es. Incluso cuando tú te propones ya hacer cosas como retomar estudios, retomar proyectos, tú dices ya cosas como estaría orgulloso de mí. Sí, qué bonito. Claro. Con lo cual hemos recolocado, en vez de ausencia, estamos dándole presencia. Uh-huh, para siempre, es además. Sí. Y por muchos años que pasen, porque está ya dentro de ti. No de forma espiritual, no de forma presencia en modo de fantasmas o algo así. Es como yo asumo esta forma de ser dentro de mí, ¿vale? Porque me va a apoyar siempre. Eso es. Oye, 2 cosas para terminar. El duelo a las mascotas es prácticamente el mismo, ¿no? Además con una complicación añadida, y es la falta de comprensión por parte de muchos. Claro. Además, imagínate ese niñito, por ejemplo, pequeño, que pierde una mascota,
probablemente los adultos no vayan a entender del todo y vayan a minimizar el que se sientan pues muy dolidos. Al final es un duelo. Igual, sí, es igual. Todo depende de qué es lo que sienta ese niño o un adulto, no necesariamente un niño. Por la mascota, claro. Por la mascota, ¿qué vínculo tiene? Hay adultos que tienen un vínculo completamente de poder, de autoridad. Yo soy el adulto y tú eres el animal que me acompaña, y otros que tienen un vínculo que incluso ya casi se parece al de un hijo. Sí. Claro, sobre todo los que no tienen hijos, ¿no? Y esto tenemos que entenderlo también. Con lo cual llegan de verdad a tener el riesgo incluso de padecer una depresión, porque ese animal estaba vinculado a su propia rutina, y eso ha cambiado para siempre. Va a ser muy difícil reprocesar si de nuevo no sientes el apoyo de los demás, sientes que quieres hablar y nadie te escucha. Claro, todo eso de nuevo podemos ayudar en consulta si sientes que no te apoyan a nivel social. Como digo, el duelo no necesita terapia, ¿vale? Pero a veces se acude a terapia porque se necesita un pequeño apoyo más, ¿vale? Imagino que, ya la última que es que es un tema apasionante. Sí. Mañana se cumple un año de la Dana, de aquello que ocurrió tan trágico. La gente perdió un montón de familiares, amigos, ¿no? Vecinos. ¿Ese duelo es distinto? Claro, es un duelo por un accidente, por una catástrofe inesperada completamente, además asociado a incluso la política. Ahora te vienen argumentos de por qué esta persona no hizo, porque sí. Te da mucha rabia, y eso no ayuda a reprocesar todo esto, no ayuda a la aceptación, por culpa de... Claro, al final, a nivel psicológico, al final, que es de lo que estamos hablando... Llevas un año anclado ahí, ¿no? Llevas un año anclado ahí de que se podría haber hecho de otra forma, y bueno, todo eso es cierto, y eso es otro tema, ¿no? Sí. Pero es cierto que para procesar emocionalmente lo que ha pasado, uno debe de aceptar las situaciones que vienen, que no están bajo nuestro control. No están bajo control de muchísima gente. ¿Habría control por parte de gente? Probablemente. Pero no estaba bajo nuestro control. Y tenemos que aceptar que las cosas vienen como vienen, que no nos gusta, claro. Pero ser capaces de asumir esos golpes y sobre todo tirar hacia adelante, eso, reconstruyendo esta nueva forma de vivir, ¿no? Pero yo creo que ahí sí los profesionales sois muy importantes, ¿no? Cuando ocurren ese tipo de catástrofes, y de hecho pues, siempre os acercáis, ¿no? A ayudar. Sí, porque ahí lo que ocurre es un shock. Exacto. Y supone a veces incluso estrés postraumático, supone insomnio, ansiedad, claro, aparte incluso del duelo, con lo cual lo complica todo muchísimo más. Hay que procesar esos recuerdos de forma tan intensa que está en la mente, que cada vez que casi olemos algo parecido, o vemos un poquito de barro, o algo que nos llena la mente, nos dispara la ansiedad de forma brutal, y tenemos que aprender a gestionar todo eso. Y además está el duelo, claro, con lo cual es mucho más complicado cuando hablamos de catástrofes, ¿no? David, muchas gracias por el programa de hoy. Creo que ha sido interesantísimo, que ha sido muy pedagógico, y que espero que a todos nos enseñe pues a aceptar algo que tarde o temprano vamos a tener que vivir en primera persona. Así es, totalmente. Es algo que pues tristemente pues la gente se nos va, y la gente cercana se nos va, y hay maneras y maneras de aceptarlo. David, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Hoy hablando del duelo con David Zorel, nuestro psicólogo. Ya sabéis, para poneros en contacto con él, 600-279927, 600-279927.